Tiránidos, muerte en el vacío. La maestra de armas de primera clase Shane Beskho estaba a bordo de la nave condenada Clarín y contemplaba un mundo agonizante. Después de que los tiránidos subieran a bordo, su sección había efectuado una retirada de combate a través de las rampas en espiral de las cubiertas de tránsito hasta que alcanzaron el nivel 17 del acuartelamiento. El combate había sido encarnizado, una cacofonía de chillidos sibilantes, escopetas atronadoras, garras deslizantes y gritos de dolor. Por fin, al llegar al santuario 17-3, se les ordenó que soldaran escotillas, levantaran barricadas y se mantuvieran firmes contra la marea de pesadillas orgánicas que les inundaban desde abajo. No pasaría mucho tiempo hasta que los Sinous se abrieran paso. La maestra de armas Beskho estaba segura de ello. Entretanto, el teniente Sen había ordenado a los restos de las escuadras quinta y novena que custodiaran la escotilla mientras el resto de la fuerza mutilada tomaba sus raciones, rezaba y atendía a los heridos. Había pocos de estos últimos. La mayoría de guerreros afectados por los bioácidos cáusticos o las larvas excavadoras de los tiránidos tuvieron, al menos, la suerte de morir rápidamente. Aún así, algunos desgraciados habían sido arrastrados al retirarse. Ahora yacían gimiendo y suplicando a lo largo del mamparo de babor del santuario mientras el viejo Medicae Raspil se movía entre ellos y hacía lo que podía. El teniente había requisado el rincón del coro. Se encorvaba en sus sombras, hablando rápidamente en voz baja en una bocounidad. Beskho le envidiaba su tarea, algo en lo que concentrarse. Ella misma había revisado su fiel escopeta y le había dado las gracias en oración. Había bebido un poco de agua y tomado algunos bocados de un bloque de raciones. No le quedaba ya nada más que hacer excepto pensar y tratar de no imaginar lo que vendría después. Quizás si el santuario no hubiera tenido ventanales, habría sido más fácil. Sin embargo, como muchos de los santuarios dedicados a la tripulación de menor rango, presionaba contra el blindaje exterior de la nave. Y por eso tenía ventanillas, unas de cristal manchado, otras claras y que ofrecían una vista del vacío infinito del reino del dios emperador. Beskho se preguntó si esa era la intención tras aquellas ventanas redondas y más pequeñas. Una rara oportunidad para los meros sirvientes de la tripulación y los marineros de cubierta para contemplarlo infinito y lo divino. De ser así, los arquitectos originales del santuario se habrían sentido consternados por la vista que tenía ante sí. Ortica II se hinchaba enorme y enfermiza más allá del armavidrio. El planeta estaba más cerca de lo que incluso el timonel más imprudente consideraría seguro. En la delgada franja de espacio abierto que aún los separaba de la atmósfera del planeta seguían los conflictos. Aquí, un ala de interceptores transatmosféricos giraba en espiral entre zarcillos de agarre, disparando municiones a un monstruo quitinoso del tamaño de un crucero ligero. Allí, secciones desgarradas de lo que Beskho tomó por una nave capital desmembrada cayeron en la atmósfera de Ortica II y se convirtieron en meteoritos ardientes. Vio criaturas cazadoras de cuerpos cónicos recubiertos de hueso que arrastraban nidos de zarcillos punzantes, mientras se deslizaban por el vacío. Los escombros se extendían entre manchas de fluidos alienígenas de kilómetros de largo, y los cables chispeantes creaban sus propias constelaciones en miniatura. Apenas 10 millas a estribor, algo que parecían bocas que roían. Pseudópodos azotantes y sacos de carne abultados envolvía una plataforma de defensa orbital paralizada. Abajo, más allá de la masacre en el vacío, la atmósfera del planeta estaba llena de nubes turbulentas. Parecía que el mundo estaba envuelto en tormentas. Beskho sabía que esta apariencia era engañosa, que no estaba presenciando nada tan natural como un cambio de clima. Había escuchado a sus oficiales hablar sobre esporas y siembra atmosférica. En ese momento, no estuvo muy segura de su significado. Ahora, mientras miraba la masa ectérica que cubría gran parte de Ortica II, pensó que lo entendía. Beskho no distinguía los detalles. Incluso con su nave paralizada cayendo hacia la termosfera del planeta, la superficie de Ortica II era solo una masa de colores y formas. Aún veía la mancha oscura que se extendía por ella. Una parte de su mente quería malinterpretar esa visión, o negarse a comprenderla. La parte que todavía se aferraba a los deshilachados restos de su cordura le decía a Beskho que aquello eran sombras, proyectadas por las nubes, o tal vez por naves de vacío. Ella sabía que se mentía. Las sombras no expulsaban vastos zarcillos de ese modo, ni apagaban las luces por donde pasaban, dejando solo una oscura desolación a su paso. Ni la dejaban preguntándose cómo sería estar sobre la superficie de ese mundo agonizante, en medio del horror y la sangre mientras las criaturas que formaban esa sombra fluían sobre ella y un grito la sacó de su ensimismamiento.
Sintió como si su mente volviera a su cuerpo, retrocediendo de las garras de la oscura marea de abajo. La sensación la hizo tambalearse. Solo entonces Vesco se dio cuenta de que había estado presionando ambas manos y su frente contra el frío armavidrio, desafiando todo entrenamiento naval básico. Sintió el dolor en sus palmas y la piel de su rostro donde el frío del vacío se había deslizado hasta su piel. El grito de dolor y horror llegó de nuevo, seguido por el sonido sordo de un disparo amortiguado por la carne. Vesco miró a su alrededor y vio al Medicae Raspil levantándose junto al hombre de armas Tamar y negando con la cabeza. Raspil enfundó su pistola piadosa tras revisar el cargador. Luego cubrió la cara de Tamar con su manta de plástico. Sin duda, ese endeble envoltorio dio poco consuelo al destrozado oficial de armas mientras se aferraba a la vida. Vesco rezó en silencio al emperador para que diera a Tamar al menos la fría bendición de la dignidad en la muerte. Ella había servido junto al hombre durante casi 5 años. Trató de sentir algo por su muerte, algo de pena o rabia. Pero no sintió nada. Schane Vesco se imaginó a sí mismo como un recipiente agujereado, abierto al vacío helado, incapaz de sentir miedo o dolor, o de sentir nada. Como si los gritos de Tamar los hubieran espoleado. Los rugidos y los chillidos bestiales fuera de la escotilla se elevaron en un coro infernal. Luego vino un rugido más fuerte y profundo que Vesco sintió reverberar en su pecho. Algo golpeó la trampilla de la capilla con tanta fuerza que hizo mella en el plastiacero. Otro fuerte impacto dobló la escotilla dentro de su marco. Los oficiales de armas se movían ahora, pues su parálisis se rompió momentáneamente por la inmediatez del peligro. No habría un feroz salto mortal a través de la atmósfera del planeta para el Clarín, pensó Vesco mientras se apresuraba a unirse a la línea de fuego. O más bien, la nave averiada seguiría cumpliendo ese fin, pero ni ella ni sus compañeros vivirían para verlo. Se acercaban los tiránidos. Ahora, de espaldas a esta cámara sin salida, Vesco y sus camaradas lucharían hasta ser invadidos. Eran una presa acorralada. Pero ni por asomo acobardada. Cuando el tercer gran impacto rompió la escotilla, los hombres de armas ya estaban en una línea de fuego. Un puñado de barredores de cubierta surgieron entre ellos y sus armas láser de varios cañones emitieron un gemido creciente. El sonido se ahogó en un instante, junto a las órdenes del teniente Pesen. Nada podía atravesar la cacofonía de rugidos y chillidos que entraban por la escotilla. Los tiránidos aparecieron como un organismo único formado por docenas de cuerpos quitinosos, colmillos rechinantes y ojos negros como el vacío. Delante iba el Carnifex que había roto la escotilla. A Vesco le pareció enorme, de garras más largas que ella y con unas tenazas que se abrían y cerraban con obsceno entusiasmo. Todos disparaban y la luz estroboscópica de los fogonazos iluminaba la escena. Los disparos a quemarropa destrozaron placas quitinosas y rasgaron carne sinuos. El licor roció las paredes y el suelo. Cuerpos grotescos cayeron y fueron aplastados bajo la masa. No bastó. Nunca bastaba. Vesco disparó una y otra vez. Entonó a gritos la oración de la puntería recta, aunque no podía escuchar sus propias palabras. No podía decir a qué acertaba entre la marea viva, pero no tenía ninguna duda de que acertaba. Habría necesitado un oscuro milagro para fallar con tantos monstruos cayendo sobre ella. ¿Realmente se había creído más allá del miedo?, se preguntó. ¿Entumecida ante el terror? Parecía como si el ataque de los tiránidos se concentrara hacia la línea de fuego de los navis a cámara lenta, iluminados por el destello de docenas de pistolas rugientes. Y cuando llegó hubo tiempo suficiente para que Schane Vesco se diera cuenta de que se había equivocado. Fue testigo del horror total y final de este enemigo alienígena. Sintió su sombra fluir sobre ella y sintió el intelecto único y monstruoso que brillaba detrás de cada ojo, oscuro y de alguna manera sin vida. Supo con absoluta certeza que la humanidad, el Imperium, incluso el dios emperador mismo no podrían derrotar a este depredador de más allá de las estrellas. Entonces la carga tiránida impactó. El Carnifex se lanzó de cabeza sobre los hombres de armas, aplastando y cortando, aparentemente imperturbado por docenas de agujeros desgarrados en su cuerpo. Bajó la cabeza en el último instante y el cuerno de quitina que sobresalía de su frente empaló al hombre de armas Ostlar. El Carnifex alzó la cabeza y lanzó a su víctima que gritaba por los aires. Ostlar cayó en medio de una masa de garras y desapareció. Algo saltó hacia Vesco, sus brazos se levantaron para golpearla. Sus fauces se abrieron y revelaron hileras de colmillos relucientes. Ella le disparó a quemarropa y el monstruo cayó hacia atrás. No fue lo bastante rápida para detener el segundo. La cosa dio una vuelta hacia un lado mientras atacaba, pero aún así logró atraparla con un golpe que cortó su bíceps y destrozó los huesos de su brazo derecho.
Vesco se tambaleó hacia atrás con un grito de agonía sin decir una palabra, todavía agarrando la escopeta con su mano sana. Algo se estrelló contra ella desde un lado. Su pie patinó en una mancha de líquido burbujeante. Vesco golpeó frenéticamente con su arma. Su golpe le dio a un monstruo que le silbaba en la cara. Miró a su alrededor, tratando de orientarse, pero los tiránidos estaban por todas partes ahora y sus camaradas eran cada vez menos. Vio al teniente engullido entero por las fauces de un monstruo sin nombre. Vio la cabeza del medica Erraspil arrancada de sus hombros, con su cuerpo aún agitándose mientras la sangre manaba del muñón de su cuello. Vesco no necesitaba imaginar cómo estaría la superficie del mundo agonizante. Ya no. La pesadilla estaba allí mismo. Al final, fue incluso un alivio cuando una granada Frag rodó hasta detenerse a sus pies.